Y por supuesto que a los 20 años estás cometiendo muchos errores en un montón de cosas, lo mismo que las demás personas de 20 años, lo mismo que sucede también con nuestros vecinos. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la habilidad que tienen algunos de nuestros vecinos de meter sus errores debajo de la alfombra y de no comentarlos, de no esparcirlos al mundo entero, a los cuatro vientos y quejarse y decir esto está mal y no avanzamos y esto y se equivocan con esto, se equivocan con aquello. Todos los países vecinos han experimentado exactamente el mismo camino vital que nosotros. Cuando nosotros teníamos gobiernos dictatoriales, los demás países tenían gobiernos dictatoriales. Cuando hemos estado en proceso de nuestra conformación, de nuestra identidad nacional, los demás países también han estado haciendo eso. Cuando hemos tenido épocas de revolución, también los demás países estaban enfrentando épocas de revolución. Lo que pasa, vuelvo a repetir, es que otros países tienen una mayor, una mejor capacidad de meter su suciedad pues debajo de la alfombra y cuando están hablando con otros, dar la impresión de que su país es muy desarrollado, muy civilizado, muy occidental. Hay países que han hecho profesión de esto, que tienen, que tienen, que tienen academias diplomáticas, que tienen cancillerías y que tienen una diplomacia que está orientada precisamente a mostrar una buena imagen. Y eso es lo que deberíamos hacer también nosotros como bolivianos. ¿Por qué? Porque en la medida que uno muestre una buena imagen de su país, entonces otros países van a buscar la alianza con nuestro país, una alianza que puede ser política, que puede ser militar, pero principalmente una alianza económica, que es lo que necesita nuestro país en este momento, pero de una manera casi desesperada. Necesitamos que haya inversiones de capitales que vienen de afuera para poder reactivar nuestra economía en este momento. Entonces, y todo ello parte de construir una imagen positiva de nuestro país, conociendo los errores que tenemos, que son, vuelvo a decir, exactamente los mismos errores que tienen los países vecinos, solo que Doctor, nosotros no tenemos la capacidad, no hemos desarrollado todavía la capacidad de conversar entre nosotros y hacia afuera mostrar una buena imagen. Eh, doctor. y tenemos esta, eh, esta tendencia Idiosincrasia. a, Eso, a hablar mal, ¿no? doctor, Hola. la pregunta era, mire, tenemos diferentes hitos en la historia, la guerra perdón, la guerra del Pacífico, del Acre y también la guerra del Chaco. Son reseñas históricas, experiencias que hemos tenido donde la política ha, ha fungido un papel muy importante para tal vez las mismas derrotas que hemos tenido. Lógicamente, poniendo entre paréntesis, doctor, que tenemos al soldado boliviano que está catalogado entre los 10 soldados más eficientes y con más valor en la categoría en todo el mundo, con la reseña de lo que es la defensa de Boquerón, que eso es algo sublime dentro de la historia mundial. En ese sentido, doctor, la política ha manejado estos eventos donde, lógicamente, son estos hitos, usted cree, para poder llegar a ese bicentenario, con la pregunta que le dije, la política ha determinado estas derrotas, estas pérdidas territoriales. Bolivia ha tenido en su historia 13 conflictos internacionales, 13 Uh -huh. guerras, 8 victorias, 3 derrotas, 2 empates. Ya. Y son las victorias las que deberían ser nuestro referente, no las derrotas. Lo que Uh pasa es -huh. que nuestro sistema educativo se empeña en mostrarnos las derrotas con una mayor intensidad que las victorias, y es por eso que terminamos pensando que Bolivia solamente ha peleado la guerra del Pacífico, la guerra del Acre y la guerra del Chaco, cuando no es así. Más importante que cualquiera de esas guerras es la guerra de independencia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque debido a esa guerra, pues sucedió todo lo demás, y esa guerra la ganamos. Más importante que cualquiera de esas guerras son las guerras de la Confederación. Contar a Bolivia sin las guerras de la Confederación es como contar la historia de Francia sin las guerras napoleónicas. Y bueno, Bolivia triunfó en esos conflictos.
Es más importante la guerra que tuvimos con el Perú entre 1841 y 1842, donde su capítulo principal es la batalla de Ingavi, que esas otras guerras. ¿Por qué? Porque ninguna de esas otras guerras afectó la existencia de Bolivia, ni la guerra del Pacífico, ni la guerra del Acre, ni la guerra del Chaco. En cambio, esa guerra de 1841-42 estaba destinada a destruir Bolivia. Entonces sí, es más importante que las otras. Ahora, si hablamos de la guerra del Acre y la guerra del Chaco, esas no son derrotas. La guerra del Chaco se sentaron los diplomáticos bajo una premisa, sin vencedores ni vencidos. Esa fue la premisa. Estando Bolivia en actitud ofensiva y el Paraguay estando retrocediendo y además con su fuerza aérea y su artillería fuera de combate. ¿Qué país en el siglo XX ha ganado una guerra sin fuerza aérea y sin artillería? Y el Paraguay no la tenía en ese momento. Correcto. Entonces fue obligado a firmar la paz en aquel momento. La guerra del Acre. Ya. Doctor, si uno va al mil Brasil, perdones. Sí. Perdón, mil perdones, doctor. Mire, la tenemos a la diputada, a la señora Luisa Nayar, que el tiempo ya está y ya estamos al filo, cabalmente, okay, por la aprobación. Doctor, quiero pedirle un favor, particularmente. Mire, la historia es muy importante para que pueda usted compartir sus conocimientos a través del programa Bolivia Unida a todos nuestros compatriotas que estamos fuera y dentro de Bolivia. No sé si es que podríamos tener un compromiso para los siguientes domingos, de acuerdo a su agenda, para que podamos entrar en unas conferencias de usted, hablando sobre, qué sé yo, Germán Busch. Es una historia que usted tiene muy detallada, y otros como la guerra del Chaco de igual forma. Perfecto. Y gracias por la invitación. Y lo coordinamos. Doctor, no gracias. Le agradezco infinitamente. Hasta luego. Gracias, hasta luego.